Se dice que dos ciudades son el romance perfecto para los urbanistas y de movilidad urbana hablamos. La ya conocida Ámsterdam por sus bicicletas y la protagonista de este video. En este especial toca hablar de una ciudad que ya venía haciendo falta en el canal y mejor aún, de su perfecto sistema de trenes. ¿Y qué tiene de especial y cuál es la ciudad de la que hablamos? Pues que hablamos de nada más y nada menos que la aglomeración urbana más grande en todo el mundo, Tokio. Y es que cómo movilizar diariamente a sus 36 millones de habitantes sin colapsar en el intento como otras megalópolis. Bueno, pues veamos cómo la capital nipona nos pone el ejemplo. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. El ferrocarril en Tokio no es nada nuevo, y por nada nuevo nos referimos a que no nació ni siquiera el siglo pasado. Ya desde finales del siglo XIX el país del sol naciente buscaba salir de su aislamiento autoimpuesto con dos grandes reformas, a base de la industrialización del país y de mejoras tecnológicas como el ferrocarril. Para entender el complicado modelo japonés que lo llevaría a tener una de las mejores redes en todo el mundo, necesitamos remontarnos hasta el siglo XIX y ver la primera de las tres fases que moldearían a su sistema. En 1872 se inauguraba la primera línea de tren en todo Japón, la línea entre Shimbashi y Yokohama con ayuda y tecnologías británicas, los mandamases de la época. Al igual que en Occidente, el ferrocarril comenzó como un experimento que quedó en empresas privadas en el siglo XIX. Esto resultó en una red privada de más de 4.500 kilómetros para inicios del siglo XX en todo el país, 3 veces y media más extensa que aquellas que eran operadas por el gobierno. La competencia entre empresas privadas pronto empezó a dar rendimientos económicos que para 1885 el centro de Tokio estaba rodeado ya por la importantísima línea Yamanote y para 1930 la red básica como existe hasta hoy había sido establecida. Específicamente en Tokio, naturalmente el centro neurálgico de la red, las líneas troncales determinaron su crecimiento ya desde entonces, creando y desarrollando nuevos distritos comerciales dentro de la ciudad, y hacia las áreas periféricas de los 23 barrios especiales de la ciudad, o en otras palabras, lo que hoy es el centro de Tokio. Tras la Segunda Guerra Mundial, Tokio quedó destrozada y el sistema ferroviario enfrentó muchos problemas cuando se destruyeron varias de sus líneas. Después de la guerra, el gobierno japonés asumió la propiedad de varias de las empresas privadas para juntarlas en la empresa estatal Japanese National Railways en 1949. La red ferroviaria se reconstruyó y también se amplió para satisfacer la creciente demanda de transporte en la era de la posguerra. Aunque la nacionalización del ferrocarril no acabaría con todas las empresas privadas. De hecho, en la posguerra, gracias a la explosión demográfica y económica del país, estas prosperaron y eran más eficientes que la empresa estatal, que durante las décadas de los 60s y los 70s arrastraría graves pérdidas. Por otra parte, la falta de recursos después de la guerra como los combustibles encaminaron al gobierno japonés en el transporte masivo, contrario a la mayoría de países que en ese entonces enfocaban todos sus esfuerzos a los automóviles. Con un acceso limitado al petróleo y al gas, el país tuvo que encontrar medios alternativos de transporte, lo que ayudó más al desarrollo del sistema ferroviario. También en este periodo promovieron aún más el desarrollo a lo largo de los corredores ferroviarios, haciendo un círculo virtuoso en torno al ferrocarril como principal medio de transporte en la capital, ya que este crecimiento de la población condujo a una mayor demanda, lo que a su vez llevó a los ferrocarriles a operar más trenes, cuadruplicar las vías y la construcción de viaductos por todo Tokio. Y como si no fuera poco, a esta receta hay que agregarle también el metro de la ciudad, que no es lo mismo que su sistema de trenes. Después de la década de 1960 se construyeron más líneas de metro para transportar al creciente número de viajeros que desembarcaban de las líneas de ferrocarril suburbano. Con esto, Tokio ya era una de las ciudades mejor conectadas en todo el mundo y aún faltaba la cereza del pastel con la inauguración de la primera línea de tren bala Shinkansen a punto para los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. La red de trenes en Tokio hoy cuenta con 158 líneas de tren operadas por 46 compañías privadas a lo largo de más de 4.700 kilómetros solo dentro del área metropolitana. Y claro, eso sin contar con las 16 líneas de metro y sus 338 estaciones operadas por otras 3 compañías más, 2 públicas y una privada. Específicamente 40 millones de pasajeros, por supuesto, si contamos las transferencias, usan diariamente el sistema ferroviario de Tokio que al año suma más de 14.000 millones de trayectos.
De hecho, de las 20 estaciones más transitadas del planeta, todas ellas en Japón, 11 están en Tokio. Estos sistemas más las líneas de alta velocidad del Shinkansen hacen que en conjunto sean el terror de cualquier gobernante de metrópoli latinoamericana, y es que si las ponemos todo en un mismo mapa nos sale algo más o menos así. Las estaciones son también iconos culturales, sociales y de negocios de su sistema. Por ejemplo, la estación de Shinjuku es la joya de la corona no solo para Tokio sino para Japón y el mundo. Cada día pasan por ella cerca de 3.5 millones de personas por sus 36 andenes, para 12 líneas que incluyen metro, trenes suburbanos y de larga distancia. Con 200 salidas diferentes, este laberinto subterráneo es perfecta para explicar por qué los trenes en Tokio son el medio de transporte más usado en la actualidad. Porque aquí la pregunta más importante es, ¿cómo hace Tokio para seguir moviendo a sus 36 millones de habitantes? Sí, hemos hablado mucho sobre nacionalizaciones, privatizaciones y empresas en el video. Y no te pusiste un video de VisualPolitik. Pero, ¿qué tuvo que ver todo esto con el sistema de trenes? Pues aquí es donde entra la tercera fase de su sistema y no solo eso, pues también ayudaría a formar la megalópolis más grande de todo el mundo. El principal motivo del éxito es su modelo de desarrollo. El sistema de trenes en Tokio es uno de los pocos rentables por sí mismos en todo el mundo, junto con los metros de Hong Kong y Singapur. Esto es debido a que gran parte de sus ingresos proviene de las propias ganancias de las empresas, aunque no creerías de dónde, pues en Japón estar en el negocio de los ferrocarriles significa también estar en los bienes raíces. Tras la nacionalización de los ferrocarriles a mediados del siglo pasado y la explosión tanto demográfica como económica del país en la posguerra, la empresa estatal Japanese National Railways presentó cada vez más y más pérdidas económicas que el gobierno japonés no pudo soportar. La década de los 90 consolidaría aún más la población suburbana del área metropolitana de Tokio y por consecuente su cambio en el patrón de viajes. Ahora la mayoría de estos viajes se hacía desde los suburbios hacia el centro de la ciudad, desde distancias de hasta más de 50 kilómetros y el tren representando el 86% de estos viajes. En 1987 se privatizaría de nuevo la empresa estatal y el gobierno nipón dividió el ferrocarril nacional en 9 empresas privadas independientes, además de varias empresas regionales que juntas operan una combinación de líneas de alta velocidad o Shinkansen, una parte del metro de Tokio, ferrocarriles metropolitanos y suburbanos, servicios ferroviarios regionales y negocios relacionados. Entre estas, la Japan Railways East, la mayor de las compañías de Japan Railways y quien administra la megalópolis de Tokio, transporta solamente ella 17 millones de pasajeros por día en 2.300 trenes. Por ponerla en comparación, la empresa estatal estadounidense Amtrak transportó solo 31.3 millones de pasajeros durante todo 2016, año récord en cantidad de pasajeros transportados. El metro de la ciudad de Nueva York promedia 5.5 millones de viajes diarios y el metro de la Ciudad de México 4.6 millones diariamente. Lo importante en esto es que los 26.000 millones de dólares en ingresos anuales de JR East no incluyen subsidios gubernamentales. La razón es simple. Los negocios no ferroviarios son de hecho los más importantes y se dividen en dos grupos. Comercio minorista y servicios, incluidas 2.000 tiendas departamentales, restaurantes y otros establecimientos minoristas como las típicas máquinas expendedoras de las estaciones, y bienes raíces y hoteles. Entre ellos 162 centros comerciales, 34 edificios de oficinas y 46 hoteles con 7.000 habitaciones. Estos negocios y los ingresos no relacionados con el transporte representan 1/3 de los ingresos totales de la compañía, una cifra que aumentó del 25% en 1996 y que ha hecho que incluso esta, más las compañías correspondientes a las metrópolis niponas como Osaka y Nagoya, coticen en la bolsa de valores de Japón. Y claro, estos negocios no están por cualquier parte de la ciudad, sino que se encuentran en las mismas estaciones, alrededor de estas o incluso sobre ellas, como en la reciente ampliación de la estación de Shibuya para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como una forma de atraer a los pasajeros y ganarle terreno a la escasa oferta de suelo urbano en la ciudad. Esto ayuda a que los viajeros no solo utilicen las estaciones como infraestructura de paso cotidiano, sino que tengan una razón para ir hacia ellas. De ahí la inversión en bienes raíces como tiendas departamentales, restaurantes, centros comerciales, etc. Esta práctica de hecho tiene su propio nombre y se conoce como Ekimae Chika, o desarrollo frente a la estación, en donde los ferrocarriles japoneses, especialmente los del Japan Railways Group,
tienen importantes terrenos alrededor de las estaciones de tren, que normalmente se encuentran en ubicaciones privilegiadas de la ciudad. Como resultado, las empresas ferroviarias pueden captar la valorización que se crea al estar cerca de una estación de tren o de metro, y por consecuente aumentar sus ingresos que utilizan para financiar el mantenimiento y la mejora de sus sistemas de trenes. Así que podríamos decir que Tokio es la verdadera ciudad que ha implementado correctamente los desarrollos orientados al transporte, pues el propio modelo japonés no podría haber sido posible sin el aumento de densidades y altura cerca de las estaciones. Y es que en una ciudad donde el suelo urbano es un bien tan escaso y a la vez altamente demandado, la única manera es la densificación. Pero no solo en ciertas vialidades o avenidas como estamos acostumbrados a ver de este lado del charco, sino alrededor de las estaciones, pues además de convertirse en generadoras de viajes, también lo son de trabajo. De ahí que esta sea la típica vista urbana en tremendos hubs como las estaciones de Shinjuku, Shibuya o Akihabara, e incluso en las ciudades periféricas como Yokohama o Chiba. Un muy buen ejemplo reciente de esto es justamente la renovación de la histórica estación de Tokio. Esta estación es la más transitada en cuanto a número de trenes nos referimos. Junta metro, ferrocarriles urbanos y suburbanos, así como líneas de Shinkansen. Más de 16 líneas pasan por sus 22 andenes y mueven a más de 450,000 pasajeros diariamente. Desde principios del nuevo milenio, la JR East ha ido reorganizando el espacio ocupado por la estación, añadiendo 3 nuevos rascacielos de usos mixtos y 2 nuevos centros comerciales, además de la ampliación del espacio público que son propiedad de esta empresa en conjunto con otras más. La remodelación ha convertido a la estación de Tokio en el mayor hub de la empresa enclavado en pleno centro histórico y financiero de la ciudad, y haciendo que estas zonas propensas a ser lugares de un solo uso y paso por los oficinistas y trabajadores ahora tengan un motivo de visita en todo el día. Otro de los movimientos clave ha sido expandir la red de Shinkansen a ciudades más pequeñas y así atraerlas más a la órbita económica de Tokio, cosa que por sí solo necesita todo un video dedicado. Por ejemplo, la extensión hasta Kanazawa a 500 km en auto de Tokio llevó a la disminución en el tiempo de viaje de casi 4 horas a solo 2 horas y media, y a un aumento general de pasajeros de 5 millones a 8 millones al año. Por otra parte, entre la lejana Omori a más de 700 kilómetros de Tokio, las reducciones en el tiempo de viaje fueron de 4 horas y media a 3, y dieron como resultado un aumento en la cuota del mercado del tren de hasta el 76% en comparación con el avión. En Japón, las ganancias de los bienes raíces, el comercio minorista y el espacio de oficinas, además de los trenes, se convirtieron en un círculo virtuoso. Las empresas ferroviarias japonesas maximizan el valor que obtienen del espacio alrededor de las estaciones y para ellos el desarrollo orientado al transporte no solo se trata de vivienda, como erróneamente se piensa en Occidente. Nada se desperdicia, ni siquiera el espacio abajo o arriba de los viaductos ferroviarios o estaciones. Ofrecer un servicio ferroviario rápido y puntual no solo genera más pasajes vendidos, sino que atrae a más clientes a estos servicios que también ofrecen los ferrocarriles. Por tanto, en Japón una inversión en vías y trenes más rápidos significa de hecho que un operador ferroviario gana más dinero con sus hoteles, tiendas y alquileres de la estación. Gracias al modelo japonés de financiación, el ferrocarril, el metro e incluso la alta velocidad japonesa no solo fueron aplicados a la capital y su área metropolitana. Desde las grandes metrópolis como Osaka, Nagoya o Sapporo hasta las pequeñas y medianas ciudades con una estación de tren, el mismo modelo de desarrollo frente a la estación está presente, dándole esa característica urbana de las ciudades japonesas en comparación con otras. Hoy Tokio tiene uno de los sistemas ferroviarios más extensos del mundo y además está bien integrado entre las 3 opciones que se tienen: metro, trenes suburbanos y Shinkansen. Como te dije en un principio, el sueño de todo urbanista. Y no solo eso, que Tokio aún continúa evolucionando y mejorando con la introducción de nuevas líneas y tecnologías, como por ejemplo con la construcción del nuevo tren de levitación magnética Chuo Shinkansen, entre la importantísima ruta Tokio-Nagoya, que busca conectar las 2 metrópolis japonesas en apenas 40 minutos, a diferencia de la hora y media actual con los planes de expansión hacia Osaka, conectando las 2 ciudades más pobladas de Japón en apenas 67 minutos, aunque claro, todavía hasta 2027 y 2037 respectivamente. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like, y responde acá abajo en los comentarios la pregunta del millón: ¿podría adaptarse este modelo japonés a las metrópolis de tu país? Hasta la próxima.